hablar hoy día. La ESI se llama Educación Sexual Integral, que en realidad Ujú. el concepto ya, la conceptualización tiene un alto contenido de deseabilidad social, porque además ellos se preocupan de mentirle a la gente y falsearle las cosas, mentir y falsear. ¿Por qué? Porque le ponen palabras que en realidad no están respondiendo a lo que están diciendo, porque este es un alto contenido de deseabilidad social, porque cualquier persona que tú le digas, oye, mira, se quiere legislar acerca de la educación sexual integral, y todo el mundo, oye, sí, me parece, en realidad yo creo que además me están colocando la palabra integral, me están colocando la palabra educación, sí, o sea, vas a encontrar muy poca resistencia frente a ese tremendo título. Sí. Pero resulta que detrás de eso no existe una educación sexual integral. O sea, yo hice el análisis y cuando lo hice, lo presenté, yo hice un análisis de proceso. Y una de las cosas que yo planteé es que el problema no es la educación sexual. El problema es el sentido que se le está dando a esa educación sexual. Y seamos sinceros, ese proyecto no se trata de educación sexual. Ese proyecto es un proyecto de adoctrinamiento ideológico. Cuando los diputados dicen que esto es sin sesgo, es una falacia, porque el sesgo está en la ideología de género. Lo que se pretende implementar es una ideología de género. Y además es un proyecto anticientífico, porque ellos quieren implementar una sexualidad en niños pequeños, preescolares. Estamos hablando de niños de 3, 4, 5 años, donde la pregunta es, ¿por qué a ellos se les ocurrió que los niños pequeños de esa edad necesitan sexualidad? Porque acá ellos podrán mentir y falsear, pero resulta que ya tenemos los ejemplos de Canadá, de Argentina, de España, donde a los niños pequeños, y aquí en Chile también, que también se empezó a instalar con este proceso de construccionista, te voy a dar el Sí. ejemplo, pero se les enseña una hipersexualización donde se les enseña, por ejemplo, conductas masturbatorias. Y yo te Ujú. pregunto a ti, Carlos, y a las personas que nos están escuchando, un niñito pequeño, cuando nace, depende, o sea, un bebé cuando nace, como dice Donald Wood Winnicott, el 100% de su madre. Y en la medida en que él empieza a crecer, paulatinamente se va independizando y el niño va aprendiendo primero, o sea, imagínate que la carga neurológica es próximo distal, es decir, el niño primero aprende a sostener su cabecita, el niño no habla, no come por sí solo, de hecho no puede biológicamente, tú no le puedes dar un asado a una guagua, no le puedes dar alimento que no está procesado. El niño está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a hablar, está aprendiendo a tener coordinación fina y gruesa, motricidad fina y gruesa. El niño está aprendiendo a descubrir el mundo. El niño, ¿por qué? O sea, el niño no necesita la sexualidad. Ahora, te voy a decir una cosa. Muchas personas que están a favor de esto y que también están dando vueltas al discurso, porque lo mejor que han encontrado es invertirte el discurso, entonces te empiezan a decir que uno está vinculándolo esto con la pedofilia, entonces uno es la gente que hace eso son los pervertidos. Yo les voy a decir una cosa, el niño pequeño, cuando está conociéndose, porque con suerte sabe cómo se llama, está recién en la etapa egocéntrica, para él todo es yo, o sea, no existe el no yo. Por eso que el niño checo, cuando tú lo has visto, los chiquititos dicen mío, Sí, mío, porque todo el mundo es él todavía no tiene la diferencia entre el yo y no yo. exacto. Entonces el niño pequeño, cuando se está conociendo, se empieza a tocar su cuerpo, pero lo que él hace no tiene nada que ver con una masturbación que le están colocando los adultos, porque el niño no tiene aparato cognitivo, desarrollo emocional ni psicosocial para entender lo que es una masturbación. Entonces es el adulto que le enseña esas conductas hipersexualizadas y de masturbación que está pervertido, porque eso no lo necesita el niño. El niño no necesita ese tipo de conductas. Te voy a decir que he trabajado tantos años en estos temas. Lo que necesita el niño pequeño a esa edad es un enfoque proteccional en la esfera de la sexualidad. Porque justamente como el niño es tan inocente, no tiene idea de lo que ocurre, puede ser más vulnerable frente a los ataques de los pedófilos. Exactamente.
tú lo has dicho, claro. Y además que no se condice para nada la parte científica tampoco, porque como bien tú dices, ahí hay todo un desarrollo hormonal. Yo me acuerdo que cuando uno era niño no estaba ni ahí con el tema de la sexualidad, sobre todo me acuerdo del parvulario, por ejemplo, eh, que a uno le interesaba jugar con otras cosas. Uno estaba en otra en ese tiempo, realmente en otra, no había uno no estaba pensando en eso, y eso va pasando progresivamente, pero eso también tiene que ver con un cambio hormonal. Entonces, como bien dices tú, ¿qué sentido, cuál es el fin de inculcarle este tipo de cosas a los niños? Claro, el sentido es que es una ideología, se está adoctrinando, no es el sentido de la sexualidad. Entonces aquí, además hay que ser claro, los niños por algo tienen como tú dices, van a llegar a la pubertad. En la Ujú. pubertad, entre los 3 y 14 años, el niño está su cuerpo empezando a prepararse para la expresión de la sexualidad. La sexualidad no es un acto reflejo, ni tampoco es un simple acto de satisfacción sexual. La sexualidad en el ser humano es un acto mucho más complejo porque tiene que ver con la autorrealización. Entonces, si tú empiezas a estimular tempranamente la sexualidad, que no lo requiere el niño porque se está formando, tú imagínate, estás creando conductas adictivas en un niño. Fíjate que los niños pequeños, cuando son agredidos sexualmente por un pedófilo, los niños pequeños replican esa conducta, que no es lo mismo, insisto, en la exploración normal que tiene un niño de su cuerpo. Estamos hablando de conductas sexualizadas, donde el niño ha sido inducido por un adulto. Esos son los elementos graves en un niño. Además, en el niño queda un trauma, se forma un trauma porque se interrumpe el curso normal del psicodesarrollo de un niño. Entonces, ¿cómo van a implementar algo que a todas luces es un abuso? ¿Me entiendes? O sea, de hecho, fíjate que Ujú. paradójicamente los objetivos de la ESI, porque también tienen puras cosas bonitas, es bonitas y que suenan bien, pero que en realidad no Sí. se cumplen. Una es evitar el abuso sexual, disminuirlo. En segundo lugar, es evitar las enfermedades de transmisión sexual. Y en tercer lugar, es evitar los embarazos adolescentes o no deseados. Y con esos elementos tú estás sexualizando desde pequeño a los niños, por lo tanto, ya van a tener una conducta sexual promiscua, por lo tanto vas a tener mayor cantidad de embarazos no deseados y por lo tanto van a querer validar el aborto, ¿me entiendes? Porque eso también está de la mano con el aborto. Y voy a explicar una cosa. ¿Por qué tiene vinculación con el hecho de la pedofilia? Porque si tú estás sexualizando a un niño tempranamente, le estás enseñando conductas sexuales y abiertamente. No estamos hablando solamente de libros, sino que estamos viendo las experiencias de España, Argentina son aberrantes. La gente puede investigar todo lo que han hecho ellos donde le enseñan los genitales a los niños pequeños, donde le han enseñado abiertamente conductas sexuales. En la Entonces, sala el de niño clases me en la contabas tú, en sala la de sala de clase, clases, en la sala de clases. claro, porque esto eh, después pregúntame el tema de cómo se ha ido dando paso a paso, pero Sí. el tema de la sexualización en Chile ha empezado desde hace mucho tiempo. Ahora quieren incluirlo en los niños pequeños. Entonces, ¿qué pasa? El niño pequeño, si tú tienes niños pequeños, la gente que nos está escuchando en su casa, los niños cuando van al jardín infantil aprenden cosas, después las replican en la casa. Y el canto, la canción, lo que jugaron, porque el niño está aprendiendo, el niño no tiene el intelecto, ni el desarrollo cognitivo, ni el desarrollo moral, social, emocional, para poder entender todo esto. Él está replicando, está aprendiendo, está absorbiendo y lo replica. Es muy fácil que lo replique. Y si tú al niño pequeño le estás enseñando en el colegio, cosa que los padres no se van a poder oponer, le estás enseñando esas conductas hipersexualizadas y el niño llega y lo replica con un adulto, ya no va a ser el adulto con pedofilia o perverso que busca al niño, sino va a ser el niño el que busca al adulto. Y por lo tanto, ellos dicen que el niño elige libremente, pero es una falacia, porque ya se preocuparon de adoctrinar al niño en este proceso para que el niño lo empujen a tener una conducta que no es natural
y que la programaron anteriormente y que están haciendo creer a la gente que va a elegir libremente. No, no va a elegir libremente. Va a estar siendo programado y por lo tanto se corre el riesgo de que desaparezca el delito, que es en este caso la violación y la pedofilia, y que desaparezca la infancia. Eso es lo peligroso que está ocurriendo. El análisis, hay que analizar lo que están haciendo, pero como esto es un análisis de proceso, claramente se nota. Lo que tú dices es muy, muy grave, porque tú estás hablando que están acostumbrando a los niños, textualmente, según lo que yo entiendo, y mucha de la gente estoy seguro que entendió lo mismo. Tú estás hablando que están acostumbrando a los niños para ellos ir en búsqueda de los adultos. Por otro lado, estamos viendo que de a poco van normalizando todo este discurso de que la relación entre intergeneracional, creo que le llaman ahora. Una cosa sí escuché la otra vez, donde de a poco empiezan a decir que el amor se puede expresar de diferentes maneras y hablan de este amor interrelacional. ¿Estamos hablando exactamente de lo mismo? ¿Es el amor interrelacional que nos vienen a hablar donde ahora Intergeneracional. Intergeneracional, tú lo has dicho. Es gravísimo lo que tú estás diciendo, porque están acostumbrando a los niños a ir a buscar un adulto para tener algún tipo de relación, de cualquier tipo. Exactamente, eso es. Pero hay que ser claro y categórico. Esto, en el niño no se requiere este tipo de sexualización. Exacto. No se requiere. Cada vez han ido escalando. Mira, voy a ir explicando. En Chile se instaló el proceso que va paso a paso. Acuérdate que en el 2016 se instaló las 100 preguntas en educación sexual que la hicieron para niñitos de 14 años, pero en realidad era una oda a la teoría del ano. Ahí no tuvieron obviamente que las personas que hicieron esto son personas que también están ideologizadas, porque en realidad no tenía ningún elemento científico, ya no había ningún elemento, se les criticó mucho que no tenían la unión emocional, y ahora, como saben eso, le pusieron a esto que era un desarrollo emocional, pero eso es una falacia, no es desarrollo emocional. Acá ¿Cuáles no son las grandes, a ver, demos vuelta a esta agenda para el otro lado, ¿cuáles son las grandes falacias con que nos están vendiendo esta historia? Porque ya estamos expertos en detectar ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que has detectado tú? ¿Cuáles son las ventajas competitivas si fuera un producto esto? ¿Cuál es el marketing que te están diciendo? Tú hablaste de prevención, de embarazo adolescente. Ellos Sí, están por diciendo que ejemplo. van a disminuir los abusos. Y con esto se está demostrando que no, aumentan los abusos. De hecho, sería el Estado que abusaría a los niños. Porque acuérdate que la ley nuestra de delitos sexuales protege la libertad sexual en los adultos y la indemnidad sexual en los menores de edad. Por lo tanto, ya no habría... Claro, el Estado no estaría cuidando de los niños, no estaría protegiendo a los infantes en este caso. Claro, y yo no sé qué van a hacer con la ley, porque la ley te dice la indemnidad sexual, y tú sabes que es delito mostrarle a los niños pequeños imágenes sexualizadas y tú le vas a estar mostrando en el colegio. Entonces ya no habría ese tipo de delito, porque esa pornografía, esas imágenes sexualizadas ya no serían penadas, no habría penalidad, le quitarían la criminalidad a eso. ¿Cómo más lo están vendiendo? Lo están vendiendo, o sea, pero eso está claro que no se cumple. Lo están vendiendo como que va a disminuir el VIH y las enfermedades de transmisión sexual. Y resulta que con ese texto que promovieron ya en el año 2016, hay que hacer el estudio, pero sí se vio que aumentaron las enfermedades de transmisión sexual. Acuérdate que se habló de que el SIDA en Chile había aumentado montones. O sea, lo que hacen es aumentar la promiscuidad, porque le están haciendo creer a los niños, a los jóvenes, que la sexualidad es algo así como mascar chicle. Sí. Y eso no es así. Y fíjate que también tienen postulados de Alfred Kinsey, que fue un zoólogo, que fue y que está descrito también en el libro de Pablo Muñoz y Turrieta, donde él describe quién era él. Él era un reconocido pedófilo que además hizo experimentos con bebés y que además también recibió algunas denuncias que lo estaban investigando en el FBI. Las famosas tablas de 15. Las tablas. Cuéntale a la gente de qué se tratan esas tablas para que la gente vaya entendiendo quiénes son algunas de las personas, las grandes mentes brillantes que han estado detrás de todo esto. Bueno, ahí es claramente en el libro, mira, quiero mostrarte el libro para que las personas lo adquieran, que sí. Pablo Muñoz y Turrieta vino también al Congreso a hablar de la ESI. Obviamente que nosotros los que hablamos, tú comprenderás, ahí está,
Atrapado en el cuerpo equivocado, de Pablo Muñoz Iturrieta. Él es doctor en filosofía, también ha estudiado psicología. Él se preocupó 10 años para publicar este libro porque él entrevistó muchas personas. Es muy serio este libro y aquí en el capítulo 4, cuando habla de la ESI, habla de los principales precursores. Y él menciona a Alfred Kinsey, porque Alfred Kinsey se instaló en una universidad en Estados Unidos, porque acuérdate que ahora son los intelectuales, ya no te lo dice un Sí, no, degenerado, lógico. te lo No, dice un intelectual. Pero eso exacto. también es falacia, porque en realidad ese intelectual, el tipo también era un pedófilo. Ujú. Y él lamentablemente masturbaba a bebés. Dice que hay niños de 5, 11 meses en el Sí, experimento en las tablas. exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y las personas que le ayudaban a colaborar, porque, o sea, se llegaban a desgastar, porque la sexualidad no es eso que están haciendo, si nosotros en la escala filogenética estamos un poco más elevados, y lo que es ciencia, o sea, estamos más elevados, obviamente, por sobre los animales, fíjate, y lo que es ciencia es la biología, y aquí no están respetando la biología de los niños. Los niños no están preparados para ser sexualizados, se les causa un trauma. Después no se preocupan de eso. De hecho, muchos de los niños que han sufrido traumas graves precisamente porque se los violentó en una etapa de su vida en que no están preparados para tener ese tipo de comportamientos porque no lo entienden. La sexualidad es algo mucho más elevado, tiene que ver también con una autorrealización del ser humano. Pero Exacto, como ya claro. pervirtieron a los adultos a través del deconstruccionismo, pervirtieron a los jóvenes, entonces ahora tienen que pervertir a los niños. O sea, y en este proceso deconstruccionista que te estaba contando paso a paso, cuando empezaron con Eso esto de los estaba niños, pensando. Sí, eso estaba después pensando. bajan a los niñitos de 10, 12 años con un detective donde empiezan a colocar un libro eh, que también denunció, me acuerdo en esa época que yo estaba en un programa de televisión donde denunció una mamá y fue justamente Carolina Gárate donde denuncia a los detectives en el museo, Sí, donde ella claro. da cuenta que ponen una La obra Carola de Gárate. arte, Mm, que esa obra de arte es compleja de entender, pero la ponen para niños pequeños donde ahí muestran el Jardín de las Delicias, donde muestran una cantidad de conductas en la esfera sexual que un niño pequeño no puede entender. O sea, con suerte un adulto lo entiende. Imagínate un niño pequeño, por eso que tenemos que tener criterios formados. Un niño pequeño no lo tiene. Y después hay otros libros, Conociendo mis emociones y mi cuerpo, algo así, que también estaba, que lo detectó una mamá, me parece que en Quintero, donde le habían perdido para un jardín infantil ese libro. Y en ese libro salen imágenes explícitas donde aparecen dos niños que le dicen que se masturben, que, se pueden generar placer, pero ya le estaban enseñando a través de libros para niños las conductas masturbatorias. ¿Qué entiende un niño? No entiende nada, no está preparado para hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que es preocupante porque lo empiezan a mostrar en el libro. Entonces la ESI vendría a concretar un proceso que ya se inició hace muchos años atrás. Y esto tiene que exactamente. ver con Mm, todo el lobby también que están haciendo los pedófilos. O sea, el grupo NAMBLA, que ujú. celebra en los solsticios de invierno, ahora que ya fue, celebran el Día Internacional del Pedófilo. Ellos además están haciendo lobby para que los saquen de los trastornos mentales, porque en realidad la pedofilia es una parafilia y obviamente es una desviación sexual. Han hecho lobby, imagínate que en el año 2017, Carlos, en una universidad en Alemania, una Ujú. joven, una adolescente habla de Jonas, de que el pobrecito Jonas, y lo victimizan, porque el rol Y de lo víctima victimizan. acá es, pero Sí, espectacular. sí. Y resulta que no. O sea, el daño grave que se le hace a un niño es tremendo. Entonces quieren normalizarlo, o sea, y se ponen ellos de víctima. Es como que la sociedad no lo entendiera. No, señores, si esa conducta es aprendida. Es Exacto. aprendida. Exacto. Sí, sí. Ya hemos visto en las charlas de Tech Talk, una se hizo súper famosa que Uh justamente -huh. los ponían como víctimas y hablaban de que ellos también sufrían, por lo tanto. Entonces van tratando de a poco de normalizar todo esto,
de una manera impresionante, porque yo estoy seguro que, imagínate, los comentarios de la gente, dice, no, no lo pueden creer, mucha gente que no sabía esto en profundidad, Margarita, gracias a que tú lo has explicado muy bien, pero la gente ni siquiera se imagina, porque evidentemente acá tienes que hacer un trabajo de inteligencia, tienes que hacer un seguimiento muy profundo para poder entender estos procesos y ver cómo van escalando sucesivamente. Entonces, es algo muy complicado. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti el tratamiento que se le da a aquellos que se oponen a esta agenda? Porque no te quiero dejar de preguntar eso, porque tenemos una serie de cosas que también se han ido normalizando por otro lado, que te dicen, tú no puedes hablar en contra de esto, tú no puedes defender a los niños, vas a ser censurado. ¿Qué te parece esto que se está instalando como discurso de odio, donde no vas a poder defender a los niños y van a quedar en garras de todo este sistema? Claro, acá yo creo que las personas van a tener que empezar a formarse, a estudiar y a tener un contradiscurso. O sea, cuando ellos dicen que el discurso de odio, porque siempre cuando no estamos de acuerdo o empezamos a poner en evidencia lo que están haciendo, entonces tú estás generando un discurso de odio. Y yo le decía, ¿y quiénes son ellos para abrogarse el amor? ¿Desde cuándo ellos son dueños del amor? ¿Y desde Mm, cuándo ellos deciden quiénes son los que odian? mm. Pero fíjate que ese es un discurso con alta deseabilidad social, porque alguien que sin entender mucho y al escuchar, oye, esa persona tiene un discurso de odio, y te dice, oye, ¿qué será eso? Pero yo les sugiero a las personas que investiguen qué es lo que hay detrás de eso. Acá no hay un discurso de odio, acá hay un discurso claro y fuerte y claro, como dicen en la PDI. Mm. Aquí la ESI no se trata de educación sexual, se trata de un proceso de adoctrinamiento y es claramente anticientífico porque no considera ningún elemento científico acerca del desarrollo de los niños. Entonces acá se le está mintiendo a la gente, se le está ocultando y se le está falseando. Acá están buscando hipersexualizar a los niños para dañarlo y ya dijimos todos los agregados que vienen. El agregado del aborto, el agregado de la pedofilia, el agregado de la confusión de identidad que pueden tener los niños y cuáles son los negocios que hay detrás de eso. Tenemos obviamente el Planet Parenthood, tenemos Sí, claramente, sí. tenemos las clínicas que se preocupan de introducir hormonas en los niños, porque imagínate en un niño pequeño, ¿cómo le vas a causar confusión? Si el niño pequeño sabe apenas cómo se llama, ¿cómo le vas a empezar a crearle confusión en su identidad sexual? Porque como no están considerando la biología, porque acuérdate que le sacaron la biología al ser humano, pero eso es una falacia, porque todos sabemos que tenemos biología. Nosotros cada uno sabemos que tenemos biología, tenemos corazón, tenemos cerebro, funcionamos biológicamente. O sea, por algo un niño de 8 años no está preparado para conducir un auto. ¿Me entiendes? Por algo un niño Exactamente. pequeño no va a ir a votar, pero sin embargo lo quieren sexualizar, le quieren poner un acto sexual que es mucho más complejo que ir a votar. Sí. ¿Me entiendes? Lo quieren hacer pasar como que si fuera un acto reflejo, una cosa como tan perversa como la que planteó Alfred Kinsey. No, y tenemos que oponernos claramente, tenemos que tener contradiscursos, y eso es lo que ha ocurrido en Chile, Carlos, que aquí estas personas han hablado lo que han querido y nadie les ha tenido un contradiscurso, nadie les ha dicho las cosas en su cara claramente. Ese es el problema que hemos tenido. Entonces, por eso hay que tener claro, señores, señoras, a todos los que están escuchando, la pedofilia es una parafilia. ¿Qué significa Y una parafilia, es una Margarita? desviación Explícanos qué es sexual, eso, ¿ya? es una desviación sexual. Y en este caso, no es una orientación sexual, y lo voy a explicar por qué. Porque para Ujú. tener orientación sexual se requieren dos adultos que tengan las mismas condiciones cognitivas, intelectuales, que son las cognitivas, emocionales y sociales, para que puedan elegir libremente, es decir, mayores de edad. Mm. ¿Cómo se te ocurre que un niño es una asimetría? Por eso se llama abuso sexual, porque hay una relación de poder. Hay alguien que detenta un poder, que tiene un desarrollo emocional, intelectual y social superior por sobre otra persona que sería un niño. Eso es abuso, eso no es orientación sexual, es un abuso, abuso sexual. Por lo tanto, es una parafilia, es una desviación,
porque los adultos son los que tienen conductas sexuales, no los niños. Y con esto, con esta instalación de estas ESI, se corre el peligro de que los niños entre ellos tengan sexualidad, con otros niños más grandes y con adultos. Entonces el peligro es que desaparecería la infancia. Acuérdate que la infancia Sin tiene que ver... sin ningún lugar a dudas desaparecería la infancia, sin ningún Y lugar a los dudas, claro. delitos, los Y delitos. los delitos, claro, ¿Me claro, entiendes? Entonces, claro. además que, imagínate tú cómo ponen otros conceptos. Y acá la gente tiene que tener claro, te venden las ideas con conceptos con una alta deseabilidad social. O sea, ¿qué más decir que planificación familiar, que es la Planned Parenthood? Que son clínicas abortivas. Eso no es planificación familiar. Por Exacto. ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos de los niños. Por ahí había un Twitter, lucharemos por los derechos sexuales y reproductivos. Cuando dicen derechos, oh, ya tiene alto contenido de deseabilidad social, pero pensemos, ¿desde cuándo los niños tienen, tienen sexualidad y se reproducen? Los niños pequeños, ¿desde cuándo, Carlos? Sí, Por favor, cuéntame, ¿desde cuándo? claro. ¿Qué tan, uno se hace la siguiente pregunta aquí, porque yo siempre me la hago cuando uno llega a este punto de esta agenda y van metiendo cosas tan radicales como esto que quieren hacer con la ESI, que algo que ni siquiera la gente se podría haber imaginado en un tiempo atrás. Uno se pregunta qué tan deconstruida está la sociedad como para que puedan insertar una cosa como esta y que pase sin mucha pena ni gloria, porque de esto no se está hablando, excepto en algunos canales independientes, pero eso sería todo. O sea, aquí no hay un debate tampoco a nivel de los medios de comunicación ni hablar, porque obviamente si vas a debatir ahí te van a poner inmediatamente las etiquetas y eso ya no puede haber un debate ahí. ¿Qué tan deconstruida crees tú que está la sociedad para que hayamos llegado a un punto? Porque eso también la gente tiene que entender que de alguna manera somos responsables de estar aquí. Somos responsables de estar en este punto donde se ha normalizado algo como eso. El hecho de que ya lo estén hablando simplemente es un salto cuántico en la agenda de estas personas. O sea, mira, para empezar, yo creo que en la televisión abierta no lo han tocado, no porque ellos tengan argumentos, los argumentos de ellos se les caen por sí solos. O sea, ya hay muchas personas que los han desenmascarado a nivel mundial. Estamos hablando del mundo occidental, por supuesto, porque obviamente la ONU, con su Agenda 2030, los países que engancharon con eso, Chile es uno de los países, pero fíjate que los países Claro. que no engancharon son los países musulmanes y los países africanos. Entonces, muchos países del continente africano. Entonces, ellos no permitieron que la ONU metiera sus tentáculos en lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la televisión abierta, como obviamente ellos también tienen financiamiento externo, no se atreven a hacer debate acerca de esto, porque la gente cuando se entere masivamente van a tener que dar explicaciones. Sí, ¿Me entiendes? sí. Porque en Chile aún la gente entiende que la pedofilia es un delito Ujú. y entiende que es aprendido. Y muchas de las víctimas, o sea, piensa tú que se legisló acerca de la imprescriptibilidad del abuso sexual. Entonces, ¿de qué Imagínate. estamos hablando si eso ocurrió, se salió hace poco la ley? Mira, te la voy a decir, la ley ¿Dónde? salió hace Eso en poco. Chile. En Chile En estás Chile hablando. salió la ley de la imprescriptibilidad, te la voy a dar al tiro porque lo tengo acá. Wow. Entonces, ¿de qué estamos hablando si nosotros sabemos que la ley 21.160 del año 2019 declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra menores de edad? Mm. ¿Y si ahora va a ser el mismo Estado el que va a ejercer ese tipo de conductas? Pero, Margarita, Donde les va... eh, ¿quiénes son los principales promotores de la ESI? ¿Quiénes son estos principales promotores? Bueno, aquí en No Chile en vamos a... Chile, yo te pregunto en general. Vamos a ver en general y después Ya, si los vamos quieres nombrar en Chile, claro. bueno, en general, obviamente los movimientos feministas, la UNESCO, la ONU, eh, APROFA, que está vinculado al IPPF, Ujú. y en Chile estuvo también el Colegio de Profesores y la Corporación Miles. De hecho, esas noticias aparecieron en CNN Chile, a la gente que lo quiere revisar. Ellos son los que Imagínate. promovieron acá principalmente, pero esto viene obviamente de la ONU, de la UNESCO,
estos elementos vienen ya desde allá. Ahora, esto se empezó hace muchísimo tiempo, si esto lo están haciendo hace muchísimo tiempo históricamente los ideólogos. O sea, Sí, estamos claros estamos claros. porque no pueden transgredir a las personas que tienen creencias muy arraigadas, entonces obviamente que transgrediendo la sexualidad también van a cambiar y van a transgredir a los seres humanos. Entonces le quieren cambiar la creencia y obviamente una forma de atacar a las personas es a través de la sexualidad. Exacto.